Bueno, nuevamente muy buenos días a todos mis amados hermanos. Hoy es viernes 29 de mayo. Continuamos con el estudio de este libro, Deuteronomio. En esta oportunidad tenemos el capítulo 9. Recordemos que aquí Moisés está proclamando por segunda vez la ley de Dios a esta nueva generación que necesitaba oír de nuevo la ley de Dios. Entonces, en este momento podemos nosotros observar en este capítulo que Dios eh, demuestra o derrama su gracia sobre su pueblo. También les hace recordar que ellos fueron un pueblo rebelde y ellos debían acordarse lo que habían sido antes. Y Dios da una invitación a la oración. La oración. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando aquí en este capítulo. Pero antes vamos a leer desde el 1 al 3, versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Entonces, en estos tres versículos, hermanos, podemos nosotros notar que no hay poder, no hay fuerza, no hay gigante, no hay nadie más poderoso que quién, que el que iba frente al pueblo, que es nuestro Dios, que es Dios. Ahí, y ellos tenían que darse cuenta de eso, pero entiende bien, dice, el pueblo tenía que entender eso. Recuerda que si le está mencionando nuevamente, le está recordando lo que ya habían hecho anteriormente, ¿no? A las otras generaciones. Esto ya había pasado, lo estaba recordando. Pero entonces tenían que recordar que el Señor era el que iba al frente de ellos, en la batalla, en la lucha. ¿Por qué? Recuerden cuando ellos vieron, cuando los espías fueron a Jericó y vieron los gigantes, gente de alta estatura, más fuerte, más poderosa, como lo que dicen aquí. Entonces, ellos se asustaron y tuvieron miedo. Entonces, lo que ellos tenían que entender era que, mire, no es por tu fuerza, como el versículo del día, por tu justicia, ni por nada. Dios es el que va adelante, va al frente y es el que tiene el poder. Es el que tiene el poder. Entonces, empezando este capítulo, hay que entender también esto. Ellos tuvieron que entender eso y nosotros tenemos que entender. Y podemos notar del capítulo, el versículo 4 y 5, que dice, que fue lo que leímos ahorita, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, ¿a quiénes? Aquellos gigantes que iban a estar detrás después del Jordán. No vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que les caracteriza, por su maldad. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti, así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, fíjense la victoria que ellos iban a tener después de cruzar el Jordán. Iban a vencer, aniquilar a aquellas personas que eran más fuertes que ellos, más poderosas, de estatura incluso más grande, superior. No era por la fuerza de ellos. Incluso lo que iban a gozar ya estando allá en la tierra de Canaán, tierra prometida, todo lo que iban a ellos a disfrutar allá, la bendición que Dios le iba a dar, no era porque ellos eran chéveres, porque ella era muy buena onda, ni porque ellos eran la mejor cosa, no. Claro que no. Era, primeramente, porque Dios ya había establecido castigar la maldad de esas naciones. Primeramente.
Ese como primer punto. Y segundo, que Dios estaba cumpliendo el pacto y las promesas que le había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, porque sabemos que Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. Por eso nosotros estamos aquí hoy en día. No es por casualidad, no es tampoco por nuestra propia justicia, ni porque somos buenos también, sino porque Dios va a cumplir su promesa y su pacto con cada uno de nosotros. Y va a ser así. Así lo fue antes, lo ha sido hoy y lo será, lo seguirá haciendo. Entonces, no es por ello. Entonces eso se llama gracia. Gracia. ¿Por qué? Porque ellos no merecían eso. Ellos no merecían la bendición, no merecían recibir tanta bondad de Dios. Sin embargo, Dios derrama su gracia con ellos y le da abundantemente. ¿Por qué gracia? Porque podemos notar versículos 6 y 7 lo que ellos habían sido. En muchas ocasiones se habían rebelado contra Dios. Sin embargo, Dios quiso que ellos entraran allá, que ellos gozaran de esa tierra porque lo había prometido. Pero ahorita vamos a ver una cosa, la ira de Dios también. Pero el versículo 6 y el 7 dice, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. O sea, mire, entiendas, no es porque tú eres bueno que vas a poseer la tierra, no, no. Y el 7, recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. Imagínate, desde el que el Señor lo saca de Egipto, con poder, con maravillas, hasta que están en ese momento, antes, al cruzar el Jordán, ellos habían sido rebeldes y tercos, imagínense. Siempre entonces. Entonces si vemos la fragilidad, el pecado del ser humano, siempre de estar en contra de Dios, de rebelarse. Por eso dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que no hay bueno ni uno, no hay justo. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, entonces ¿dónde viene la gracia? Y nosotros hoy en día podemos disfrutar de esa gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, su Hijo amado, el que fue entregado por nosotros, para darnos también las promesas de poder heredar esa tierra que es la eternidad, el cielo con el Señor, que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido tercos, hemos sido rebeldes, desde que el Señor nos llama, incluso hasta hoy en día que estamos aquí. Por eso debemos, como empezó este capítulo, entender muy bien que el Señor es el que va frente de nosotros. Si nosotros nos confiamos en nuestra propia prudencia, nuestra propia justicia, en las cosas que hacemos, nuestras propias obras, no vamos a llegar allá. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es por su sangre, es por su gran amor que se entregó y nosotros podemos tener la entrada y gozar de las promesas que incluso Dios le había dado a Abraham. Recuerda, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente era Cristo. Entonces podemos nosotros gozar de esa gracia, pero acordémonos que nosotros hemos sido rebeldes. Y echemos memoria, echemos cabeza. Hoy en día, las veces que nosotros hemos ido en contra de Dios, hemos sido rebeldes y tercos al escuchar de su palabra, no creer en ella y no confiar. No confiar. Y es lo que produce la ira de Dios. Entonces, Dios, por esa rebeldía y terquedad, fíjense que Dios quería destruirlos. El versículo 8, versículo 8 dice, a tal grado provocaste su enojo en Horeb, que es el mismo monte Sinaí, que estuvo a punto de destruirte. Dios quiso destruir al pueblo rebelde, obviamente. Y el versículo 19 dice, tuve verdadero miedo y enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes, está hablando Moisés, que quiso destruirlo. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. El Señor estaba a punto de destruirlos, a punto.
así como destruyó, acabó con la humanidad ya en el diluvio. Y por también gracia, halló gracia ante los ojos de Dios Noé y se salvaron 8 almas. Pero a tal punto lo quiso acabar también. Y el versículo 24 dice, desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Entonces, por eso la ira del Señor. Y la ira de Dios no es que, como vemos nosotros, podemos ver nosotros la ira hoy en día. Podemos ver una persona descontrolada, irada, eh, haciendo desastres. No, de esa manera no. La ira de Dios es cuando cumple su justicia por las consecuencias del pecado nuestro. Por nuestro pecado, nuestra desobediencia, rebeldía y terquedad. La ira de Dios es hacerlo justicia con nosotros. ¿Qué merece qué? ¿Qué merecemos nosotros? Pues la muerte, la destrucción, como dice aquí. Por eso no hay que confiarnos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Para la justicia de Dios y para nosotros los cristianos es la justicia de Cristo. Él es el que nos justifica. Y pues ya vimos entonces cómo Dios derrama su gracia al darnos bendición que no merecíamos. Pero vemos Dios, un Dios fiel que cumple. Aquí vemos la fidelidad de Dios a su pacto y a su promesa. La invitación luego es, del versículo 18, es a orar, es a orar. La invitación es a interceder. Fíjense que Moisés era una persona, un buen intercesor que amaba al pueblo, porque podía también decir, Moisés, sí, acaba, Señor, con ese pueblo rebelde y terco. Porque ¿cuántos días duró Moisés arriba en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Y después Dios le dio las tablas con las leyes escritas por el mismo dedo de Dios. Luego baja, pero el Señor ya le había dicho, el pueblo allá está adorando un Dios, un becerro de oro. Están pecando. Entonces Dios lo va a destruir y haré una nación más grande y más fuerte contigo, una descendencia contigo, Moisés. Pero, ¿qué dijo Moisés? Moisés podía decir, sí, acábalo y empieza una nueva generación conmigo, un nuevo pueblo. Pero no, él amaba al pueblo y ¿qué hizo? Intercedió por ellos. Él mismo dice, él intercede y nos podemos dar cuenta que es un ejemplo o una sombra de nuestro Señor Jesucristo, que es el que intercede ante Dios por nosotros para declararnos justos ante Dios y no culpables, quitando el pecado del mundo. Entonces dice el versículo 18, fue el que le dije, versículo 18, 9, 18. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Esta fue la segunda vez que lo hizo. Primera vez cuando le dio las leyes, 40 días, 40 noches y sin comer ni beber nada. Y aquí la segunda vez él fue y lo hizo, ¿para qué? Para interceder por el pueblo, fíjense, para interceder. Entonces dice, lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo de la ira del Señor, pues a tal grado que se indignó contra ustedes y quiso destruirlo. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más. Asimismo, tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo. Aarón fue el que hizo el becerro de oro, acuérdense, que lo fundió y lo moldeó. Y también en esa ocasión intercedí por él. Entonces, vemos aquí a esta persona que intercede por el pueblo, a favor del pueblo, y Dios lo escuchó. ¿Qué tal si Dios no escucha a Moisés? Acaba con todos ellos, con Aarón, empezaba el sacerdocio por medio de él. Y entonces le dije que era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 40 días también sin comer ni beber nada en el desierto. Y iba a empezar ¿a qué? A predicar su mensaje. Igual Moisés duró allá arriba en el monte Sinaí 40 días, 40 noches sin comer y beber. Y aquí iba a ser cuando bajaba a llevarle la palabra de Dios, la ley al pueblo. Luego nuevamente sube Moisés 40 días otra vez
para interceder por el pueblo. Ese pueblo pecador, incrédulo, que no confió, no esperó. Y el Señor, después que resucita, ¿dura qué? 40 días con sus discípulos, que estaban también incrédulos. Habían regresado a sus propias labores, sus trabajos. Incluso no creían que Jesús, Jesús le había dicho que iba a resucitar de nuevo. Y tuvo que quedarse con ellos 40 días más. 40 días más para que ellos después, pero para darle fuerza, darle entendimiento para que ellos siguieran fieles a Dios y Dios cumpliera todo su plan. Entonces, es una sombra de nuestro Señor Jesucristo y nos invita a orar, a interceder por otros, porque Dios escucha. Y no nos creamos nosotros más importantes que los demás. No nos creamos más importantes, porque nosotros no somos buenos, nosotros no somos chéveres, no es porque porque somos estudiosos o tenemos el talento, que porque Dios nos escogió. Por eso Dios nos escogió, no. Es su justicia, va a cumplir su plan y es su gracia derramada sobre nosotros que no quiere destruirnos. Porque Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede incluso hoy en día por nosotros porque su sangre sigue limpiándonos de toda maldad. Todavía. Entonces, si usted, hermano o hermana, conoce a un familiar, un vecino, o los que están en eminencia, cualquier persona que usted crea que no merece el perdón de Dios, que merece ser destruido, que merece no existir en este mundo, no. Para Dios, también para ellos hay salvación, pero nosotros podemos tomar aquí este papel de Moisés, interceder por ellos y ser intercesores ante Dios. ¿Para qué? Para que Dios no derrame su ira contra ellos, sino que derrame su gracia y ellos puedan ser salvos también, así como nosotros lo fuimos, porque así como Israel fue rebelde y terco, no crea que nosotros somos lo contrario. No, somos lo contrario. A veces nos comportamos de la misma manera o peor, como lo fue allí el pueblo. Entonces, nosotros, amados hermanos, a entender eso. El Señor es el que va al frente de nosotros. Cuando vayamos a cruzar el Jordán y vamos a enfrentar a aquellos gigantes que son nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras experiencias, debilidades, todo aquello que nos frena a veces seguir a Dios. Pero recordemos que es el Señor que va frente a nosotros. El Señor es el que tiene el poder. Hay que entender eso. Si nosotros vamos confiados en eso, vamos a ser victoriosos. La victoria está en Cristo Jesús. Él pelea por nosotros. Y es por su gracia y por su justicia y su fidelidad que cumple el pacto. Y va a cumplir su pacto con nosotros. Vamos a heredar la herencia eterna, la vida eterna. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque la palabra dice en el Nuevo Testamento, por gracia sois salvos. Eso no es don de nosotros. Es por la gracia de Dios. Podemos gozar de la eternidad. Y también recordemos no volver a la rebeldía de antes. Y así hoy en día algunos están rebeldes. Vamos a interceder por ellos. Vamos a orar por ellos. Y rogarle a Dios para que puedan nuevamente estar en el camino. Así que vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito y alabado Dios Todopoderoso. Te damos muchísimas gracias por regalarnos este tiempo en esta mañana, Señor. Meditando en este capítulo, Señor, este libro de Deuteronomio. Sabemos que también estás hablándonos hoy en día a nosotros, Señor. Que algunas veces nos comportamos de una manera que no te agrada, Señor, con nuestra rebeldía, nuestra terquedad, nuestra incredulidad, Señor, y no obedecemos. Por eso provocamos tu ira, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que limpie, Señor, todo pecado en nosotros, que quite cualquier mancha, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que quiera apartarnos de ti y desviarnos de ti, Señor, de tu plan, de tu pacto, de tu santidad. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú vas frente a nosotros, Señor. Tú vas luchando frente de nosotros. No es por nuestra propia justicia y nuestra propia fuerza, Señor. Tú
vas delante de nosotros y ayúdanos a entender eso cada día, Señor. Y darnos también, Señor, la fuerza de creer cada día en tu palabra, de obedecerla. Y interceder por aquellos hermanos o amigos y familiares que están viviendo de la misma manera que nosotros lo fuimos, Señor. Alejados de Él y alejados de ti, Señor, y el pecado que los está consumiendo. Gracias por tu gracia, que nos limpia, que nos purifica. Y esperamos que también que todas aquellas personas que están a nuestro alrededor puedan gozar de ella también, Padre. Te pedimos la bendición para cada hermano, cada hermana aquí presente, que le dé fuerzas cada día para seguir en tus caminos y que en este día nos ponemos en tus manos y se haga todo de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a cada uno, mis hermanos. Gracias, Jonathan. Muy lindo todo, muy bueno. Buen punto. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Gracias, Jonathan. Feliz día. Jonathan, Dios te bendiga, hermano. Gracias por esos mensajes. Que tengan un Gracias, lindo Jonathan. fin Dios de lo semana bendiga. todos. Dios les Siempre bendiga, feliz hermano. día. Dios te guarde. Saludos.